¿Te imaginas tener en tus manos el conocimiento prohibido de la muerte? ¿O saber los secretos necesarios para alcanzar la eternidad? Hoy vamos a descifrar los misterios del antiguo Egipto a través de dos de sus textos más oscuros, el enigmático Libro de los Muertos y el secreto Libro de los Vivos. Estos textos no solo eran guías espirituales, sino que escondían conocimientos oscuros y prohibidos. Hoy vamos a adentrarnos en los hechizos más terroríficos del Libro de los Muertos y los secretos que solo unos pocos iniciados conocían. El Libro de los Muertos era una colección de hechizos diseñados para que el alma del difunto pudiera superar los horrores del inframundo. Pero estos hechizos no eran simplemente oraciones, algunos de ellos contenían instrucciones para manipular las fuerzas oscuras, controlar espíritus y, según algunos, incluso maldecir a los vivos. Uno de los hechizos más temidos era el conjuro de la resurrección controlada, un hechizo que, según la leyenda, permitía al alma del difunto regresar temporalmente al cuerpo. Este conjuro estaba rodeado de un aura de misterio y terror, ya que podía, en teoría, traer de vuelta a los muertos. Pero no como antes, sino como guardianes del inframundo, condenados a vagar entre dos mundos. Otro hechizo famoso era el hechizo del oscurecimiento del alma, usado para evitar que los enemigos del difunto siguieran su camino en el más allá. Este conjuro sellaba el alma de un enemigo, dejándolo atrapado eternamente en la oscuridad. Era una especie de castigo eterno que los egipcios creían que causaba sufrimiento sin fin, convirtiendo el alma de la víctima en un ser atormentado y sin descanso. Además de estos hechizos oscuros, el Libro de los Muertos incluía conjuros para someter a las criaturas y guardianes del inframundo. Imagina esto, el alma del difunto descendía al inframundo y se encontraba con criaturas monstruosas, monstruos, serpientes y demonios. Los hechizos del libro le permitían controlar a estos seres, ordenándoles que le abrieran el paso o que lo protegieran de otros peligros. Entre estos conjuros estaba el hechizo de dominio de la serpiente de fuego que se usaba para enfrentar a Apep, el dios serpiente del caos. Con este hechizo, el alma podría detener a Apep y usar su energía para fortalecerse en el más allá. Sin embargo, según los textos, si el conjuro fallaba, la serpiente consumiría el alma, atrapándola en una eterna tortura de llamas y oscuridad. También había un hechizo llamado el rito del paso de las sombras. Este conjuro permitía al difunto pasar por zonas oscuras del inframundo sin ser visto por espíritus hostiles. Pero se advertía que este conjuro era muy peligroso, si se usaba incorrectamente, el alma quedaría atrapada en esas sombras, vagando eternamente en un limbo oscuro y solitario. A diferencia del Libro de los Muertos, el Libro de los Vivos no contenía hechizos para enfrentar a las criaturas del inframundo. En lugar de eso, este texto ofrecía enseñanzas sobre cómo vivir en equilibrio y evitar así las amenazas del más allá. Pero había algo más siniestro, el conocimiento en el Libro de los Vivos era tan poderoso que el clero intentó mantenerlo en secreto. Los sacerdotes sabían que si las personas vivían conforme al Libro de los Vivos, no necesitarían de los conjuros y amuletos del Libro de los Muertos. Esto amenazaba el poder de los sacerdotes, quienes dependían de la dependencia del pueblo en sus rituales para cruzar al otro lado. Sin embargo, había un lado oscuro en el Libro de los Vivos. Algunas enseñanzas advertían que aquellos que desafiaban el equilibrio de la vida eran castigados en el más allá. Si alguien intentaba abusar de este conocimiento para obtener poder o influencia, se decía que los dioses mismos enviarían guardianes para vigilar sus tumbas y maldecir sus almas. Entonces, ¿cómo se enfrentaban estos dos textos en una batalla secreta? Por un lado, el Libro de los Muertos prometía poder a través de hechizos, pero a un costo, el uso inadecuado de sus conjuros podría condenar el alma para siempre. Por otro lado, el Libro de los Vivos ofrecía una vida en equilibrio y paz sin necesidad de invocar fuerzas oscuras. Era casi como una advertencia, aquellos que dependían demasiado del poder del Libro de los Muertos estaban jugando con fuego. Mientras que el camino del Libro de los Vivos ofrecía la única forma segura de alcanzar la eternidad. La élite religiosa ocultaba parte del conocimiento del Libro de los Vivos porque temían perder su control sobre las almas de los difuntos. Para ellos, el verdadero poder estaba en mantener el equilibrio, pero también en asegurar que solo ellos pudieran controlar los secretos del más allá. Así, el Libro de los Muertos se convirtió en un arma para aquellos que no lograban la pureza en vida.
Así que, después de conocer estos secretos, ¿cuál de estos caminos elegirías? ¿Te atreverías a usar los hechizos del libro de los muertos y arriesgar tu alma a quedar atrapada en las sombras eternas? ¿O seguirías el camino del libro de los vivos, esperando alcanzar la eternidad sin necesidad de estos oscuros poderes? Dime en los comentarios si crees que estos conjuros podrían tener algún poder oculto. ¿Crees que los antiguos egipcios descubrieron algo que nosotros hemos olvidado? Recuerda, algunos secretos están mejor enterrados, porque, una vez que empiezas a jugar con la muerte, puede que nunca encuentres el camino de regreso.